We're in our 6th week of studying the third person of the Trinity. Estamos en nuestra sexta semana estudiando a la tercera persona de la Trinidad, God, the Holy Spirit. Dios, el Espíritu Santo. One writer has called the Holy Spirit the great animator. Un escritor ha llamado al Espíritu Santo el santo animador. He's the one who animates us, breathes life into things. Es aquel que anima, que da vida a las cosas. And in this series, we've seen this in various ways. Y a lo largo de la serie lo hemos visto en diversas formas. The Holy Spirit breathed life, animated creation. El Espíritu Santo insufló vida a la creación. He breathes life into our transformed hearts. Él da vida a nuestros corazones transformados. And as Jess talked about last week, Y de eso hablamos la semana pasada. He breathes life into our identity as sons and daughters of God. Da vida a nuestras identidades como hijos e hijas de Dios. The Holy Spirit animates us. El Espíritu Santo nos anima. So in these final weeks in this series, Así que en estas últimas semanas de esta serie we're going to look at how the Holy Spirit brings life to us as a community. vamos a ver cómo Él da vida a todo el pueblo como una comunidad de fe, Or as Paul will describe the community, o como nos describiría Pablo, the body of Christ. el cuerpo de Cristo. Now, we as humans are social creatures. Ahora, los seres humanos somos criaturas sociales. We all belong to groups that shape our identity. Todos pertenecemos a grupos que dan forma a nuestra I identidad. mean, some are given to us, like our families, Algunos se nos han dado como la or familia maybe the city grew up in. o la ciudad a la que nosotros crecimos, Others we choose. pero otros nosotros elegimos, You belong to a book club, como pertenecer a un club de lectura, or you a fan of Granada Club de Football. o Club ser de un, Fútbol, I can't un say that. fan de Granada Club de Fútbol. We all want to belong to something that's bigger than ourselves. Todos queremos pertenecer a algo que es más grande que nosotros. We're not simply avoiding loneliness. No solo estamos evadiendo la soledad, We really want to be part of something bigger than ourselves, de verdad queremos ser parte de algo más grande que nosotros mismos, to know that we matter. para saber que importamos. And as followers of Jesus, as Christians, Y como seguidores de Cristo, como cristianos, our important identity is that we belong to God's people. nuestra identidad más importante es que pertenecemos al pueblo de Dios. We're the body of Christ. Somos del cuerpo de Cristo. And the Holy Spirit brings believers together as the body of Christ. Y el Espíritu Santo une a todos los creyentes como el cuerpo de Cristo. He joins us in such a way Él nos une de tal forma that we become more than a collection of individuals gathered in one room. que nos convertimos en algo mucho más grande que individuos reunidos en un mismo lugar. Together, Juntos we become a living community shaped by God's presence. nos convertimos en una comunidad viva, moldeada por la presencia de Dios. That's why I love this painting by Picasso. Por eso ama esta pintura de He Picasso. wasn't very religious, Él no era muy religioso, but the Holy Spirit, the dove, at the center of a diverse people. pero... La paloma en el centro. Ah, la paloma. Pero la paloma en el centro está rodeada de la Una sorpresa, gente. perdóname. In our text today, En nuestro texto hoy, Paul is writing to a non-Jewish, primarily, group of believers Pablo escribe principalmente a creyentes no judíos, los in the gentiles, city of Corinth in Greece. en la ciudad de Corintio, en Grecia. This church is struggling with internal conflicts and general disunity. Y esta iglesia está luchando contra conflictos internos y una desunión generalizada. And Paul opens his letter with these words. Y Pablo comienza su carta con estas palabras. I appeal to you, brothers and sisters, Os suplico, hermanos, in the name of the Lord Jesus Christ, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, that all of you agree with one another in what you say. que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre That there are vosotros, no divisions among you, but that you will be perfectly united in mind and thought. sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. So throughout this letter of Corinthians, Así que a lo largo de la carta de Corintios, Paul is correcting their wrong thinking and behavior.
Pablo corrige el pensamiento y el comportamiento erróneo de los all corintios. the reasons they are fighting. Todas las razones por las cuales están peleando. And in our main passage today, Y en nuestro pasaje principal de hoy, their conflict revolves around something called spiritual gifts, el conflicto se centra en los dones espirituales or gifts of the Holy Spirit. o los dones del Espíritu Santo. And so as Paul addresses their misunderstandings, Así que al abordar sus malentendidos, he reveals a beautiful truth él revela una hermosa verdad, that the Holy Spirit gives life. que el Espíritu Santo da vida. He animates his church, his people, Él anima a la iglesia, a su gente, by making every believer an essential part of the body of Christ. al hacer de que cada creyente sea una parte esencial del cuerpo de Cristo. So we're going to jump to chapter 12 of 1 Corinthians. Así que vamos a saltar al capítulo 12 de Corintios 1. Keep your Bible open Mantengan su Biblia abierta, because we're looking at various parts throughout the sermon. para que vamos a saltar varias veces a lo largo del sermón. But let's start by reading verses 1 through 7. Empezamos leyendo los versículos del 1 al 7. ¿Ya? En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entendáis bien este asunto. Vosotros sabéis que cuando erais paganos, os debíais arrastrar hacia los ídolos mundos. Por eso os advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones por un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A long, long time ago, Hace mucho, mucho tiempo, when I was in first grade, cuando estaba en el primer curso, every Tuesday, todos los martes we had a special art class. teníamos una clase especial de arte. And normally that was the fun day. Y normalmente ese era el día divertido. But one day the teacher gave us an assignment. Pero un día el profesor nos dio un encargo. Draw a dog. Dibuja un perro. I have never been, Nunca había sido and I'm still not very good at the manual arts. y sigo sin ser muy bueno en las That's actually better manualidades. than my dog. De hecho, ese es mejor que el que hice. But as an excited 6-year-old, Pero como un niño de 6 años I emocionado, began to draw my dog. empecé a dibujar mi perro And everything was fine y todo iba bien. until I looked to my right, Hasta que miré a mi derecha and there was Todd. y ahí estaba todo. Todd drew an incredible dog at 6 years old. Todo dibujó el perro perfecto a los 6 años. Now, Todd was a friend for many years after. Todo fue mi amigo por muchos años después. And what I didn't know as a 6-year-old, Y lo que no sabía como un niño de 6 años what he was actually an art prodigy. era que era un prodigio del arte. But I didn't know that at 6 years old. Pero no lo sabía a los 6. And I looked at his dog, Y miro a su perro and I looked at the lines on my paper, y luego miro las líneas de mi papel. and I was so embarrassed by my dog. Y estaba tan avergonzado de mi perro I took the fattest, que tomé la más the grande blackest marker, y el marcador más negro que and había I scribbled all over my dog of shame. y empecé a tachar todo mi perro por la vergüenza. Because I didn't have the gift like Todd. Porque no era un prodigio como todo. Paul boldly states in verse 7, Pablo afirma con valentía en el versículo 7, now to each one of you, para todos y cada uno de ustedes the manifestation of the Spirit is given for the common good. se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. The Holy Spirit El Espíritu Santo gives gifts to each one of us in the body of Christ. nos da un don a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Maybe you feel like, I don't have much to offer this community. Puede que se sientan como que no tienen nada mucho que ofrecer a esta comunidad. I'm too new to the faith. Soy demasiado nuevo a la fe. I have too many doubts.
Tengo muchas dudas. I'm too messed up. Estoy muy perdido. I'm just too busy. Estoy muy ocupado. Paul says right at the beginning, Pablo dice justo al principio. we may not all be dog drawers, Puede que no todos seamos unos dibujantes de perros, but the Holy Spirit pero el Espíritu Santo gives each of us gifts. nos da a todos y cada uno de nosotros un don. And he wants to use you and me Y Él quiere utilizar a ti y a mí for the good of the whole community. para el bien de toda la comunidad. What exactly are these gifts of the Spirit? Pero ¿qué son exactamente estos dones del Espíritu? In verses 8 through 11, En los versículos 8 al 11, and at the end of the chapter in 27 through 31, y luego de nuevo en los versículos 27 al 31, Paul lists various kinds of gifts of the Spirit. Pablo enumera varios tipos de dones. Just some examples. Solo ejemplos. Things like teaching and healing, Cosas como la enseñanza, la sanación, words of wisdom and knowledge, palabras de sabiduría y conocimiento, miracles of healing, milagros de sanación, speaking in unknown tongues, hablar en lenguas desconocidas, prophecy, helping, guidance. profecía, ayuda y orientación. And this is not the only place in the New Testament that we have lists of the gifts of the Spirit. Y este no es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se enumeran los dones There's espirituales. some in Romans 12, Hay unos en Romanos 12, Ephesians 4, Efesios 4, 1 Peter 4, Pedro 1, 4, and none of the lists are the same. y ninguna de estas listas son iguales. It seems like this isn't an exhaustive list of every possible gift. Parece una de estas listas exhaustivas con muchos ejemplos. It's a list of many examples. Es una lista con varios ejemplos, All of these are gifts of and from the Holy Spirit. aunque todos son dones del Espíritu Santo. And while the New Testament never categorizes them, Aunque el Nuevo Testamento nunca los clasifica, I think for us modern people, creo que para nosotros, en perspectiva it moderna, might be helpful to look at them in three ways. podría ser más considerarlos de la siguiente forma. Some of these gifts seem to be like almost natural gifts, natural talents. Hay algunos dones que parecen como naturales, como talentos naturales, Things that you're good at that I'm not good at. cosas que somos buenos, algunos no. Some people are just naturally hospitable. Algunas parecen tener una hospitalidad natural, Some people are just good at teaching o gente que es buena enseñando or organization. o organizando, Or some people are just they just encourage everybody they're around. o personas que solo animan a la gente que está a su alrededor. And when we use these natural talents Y cuando usamos estos talentos naturales in ways that honor Jesus and serve the community, de manera para honrar a Jesús y servir a la comunidad, the New Testament describes them as gifts of the Holy Spirit. el Nuevo Testamento reconoce que el Espíritu Santo está obrando. But there are other types of gifts. Pero hay otros tipos de dones. Secondly, we might see these gifts as roles of leadership in the church. El tipo 2 son algunos de estos dones que podrían clasificarse como funciones de liderazgo en la iglesia. Paul mentions apostles, prophets, and teachers in this chapter. Pablo menciona a los apóstoles, profetas y maestros en este versículo. And we all recognize that there are gifts that help a community of faith organize themselves. Y estos son nuevamente dones que ayudan a una comunidad de fe a estar organizada. So these are gifts as roles or functions. Estos son dones o roles o funciones. But these gifts are only gifts Pero estos dones son solo dones when they honor Jesus and serve the community. cuando honran a Jesús y sirven a la comunidad. Nothing is a gift of the Spirit if it's cruel or untruthful. Nada es un don del Espíritu si son líderes crueles o mentirosos. There are bad leaders. Hay líderes malos. That's not a gift. Eso no es un don. But the final kind of gifts Pero el último tipo de dones that we see in these lists in the New Testament, que vemos en estas listas del Nuevo Testamento, and the one of most importance in this chapter 12, el que ocupa este pasaje el más importante en el capítulo 12, we might call supernatural gifts. podemos llamarlos dones sobrenaturales. Let me explain. Dejen explicar. When I first moved to Granada, Cuando me mudé a Granada por primera vez, one of the linguistic things that caught my attention una de las cosas lingüísticas que me llamó la atención was the use of the phrase, fue el uso de la expresión, mostly in marketing,
más que nada en marketing. Más que. More than. Más que. Más que. Just this week, I Googled this map of our neighborhood. Solo, imagínense, solo googleé el mapa de nuestro barrio. Más que vinos. Más que vinos. Más que, we're doing this by más que salud. Ay, I should do that in English. Yeah. More than wine. más que vinos. More than health. Más que salud. More than cruises. Más que cruceros. More than threads. Más que hilos. More than cakes. Más que tartas. More than kitchens. Más que cocinas. Más que. More than. Más que expresses the idea More than expresa la idea that there's more than we might expect. de que hay más de lo que uno puede esperar. When we're talking about these supernatural spiritual gifts, Y cuando hablamos de estos dones espirituales, we're talking about the way the Holy Spirit is más que. hablamos de las formas en las que el Espíritu Santo es el más que. He wants to use us in ways Él quiere utilizarnos de formas that are more than our Que- natural talents. que son más allá de nuestros talentos naturales. They're more than the good advice we might share with one another. Es más que nuestros buenos consejos que nos damos los unos a los otros. The Holy Spirit wants to go beyond our human limitations and efforts. El Espíritu Santo quiere ir más allá de nuestras limitaciones y esfuerzos humanos And He wants to use us in ways y quiere utilizarnos de formas that are more than us. que nos superan. I think it's important to talk about this final kind of gifts, supernatural gifts, Creo que es importante hablar de este último tipo, de los dones espirituales, because in our modern Western world, porque en nuestro mundo moderno occidental we don't often make a lot of space for supernatural things. no suele haber mucho espacio para las cosas sobrenaturales. But I think it might humble us to remember Pero creo que nos daría humildad recordar that it's only the modern Western world that easily denies supernatural activity in our world. que es solo el mundo occidental moderno el que niega fácilmente la actividad sobrenatural en nuestro mundo. For most of the world today, Para la mayor parte del mundo actual and almost all of human history, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, people have always believed that life is more than what we can see. la gente siempre ha creído que la vida es más de lo que podemos ver, It's more than material reality. es más que realidad material. Now, if the Holy Spirit really is a part of our community, Ahora, si el Espíritu Santo está realmente actuando entre nosotros and He's actually at work among us, y está aquí en nuestra comunidad, shouldn't we expect that He might work at times that are more than just us? ¿no deberíamos de esperar a que a veces actúe de maneras que sean más que solo nosotros? As the people of God, Como el pueblo de Dios, we can expect that the Holy Spirit, podemos esperar que el Espíritu Santo, who breathed life into the world and created it, que insufló vida al mundo y lo creó, that same Holy Spirit que ese mismo Espíritu Santo wants to breathe life into our faith, quiere traer vida a nuestra fe, to our prayers, a nuestras oraciones, and go beyond our capacities e ir más allá de nuestras propias capacidades and do something y hacer algo more than. más que. Let me give an example from my own life. Déjenme dar un ejemplo de mi propia vida. Many years ago, Deborah and I were leading a ministry like Raíces in the United States. Hace muchos años dirigíamos un ministerio similar en Raíces en Estados Unidos con Deb. We were working in a university community, Trabajamos en una comunidad universitaria and the work, the community of faith, was really beginning to grow. donde la obra comenzaba a crecer. And one June, after the end of the academic year, Y en junio, tras el final del curso académico, I attended a small prayer retreat with some fellow pastors. asistí a un pequeño retiro de oración con otros pastores. During that weekend, Durante el fin de semana, we visited a local church visitamos una iglesia local, in a city where I didn't know anyone, en una iglesia donde no conocía a nadie in a church I had never been before. y una iglesia que nunca había estado antes. And at the end of that service, Y al final del servicio, the local pastor el pastor local invited some of his people to pray for us. invitó a un grupo de personas para orar por nosotros. And a man I had never met
un hombre que no conocía de nada I still don't know what his name is. y que hasta ahora no sé cómo se llama, He quietly prayed for me. él oró en silencio por mí. Then he opened his eyes and said this to me. Abrió sus ojos y me dijo, You're going to face a battle soon, pronto te enfrentarás a una batalla, but do not worry. pero no te preocupes. Just as God was with David in the battle against his giant, Así como Dios estuvo con David en su batalla contra el gigante, he will be with you. Él estará contigo. What he didn't know was this. Lo que él no sabía fue esto. I had just finished preaching 10 sermons on the life of David. Había terminado de hacer 10 sermones sobre la vida de David, I was thinking of David a lot. así que estaba pensando mucho en David. Well, at that time, I didn't know what to make of what he said to me. Y en ese momento no supe qué pensar de lo que me dijo. I mean, it sounded meaningful, Sonaba significativo, but also like something general you could say to anybody. pero también como algo general que se podría aplicar a cualquiera. 2 months, almost to the day, 2 meses después, at the start of the new university term, al comienzo del nuevo curso universitario, we were called into a meeting with the other chaplains at the university. nos convocaron a una reunión con otros capellanes en nuestra universidad And we were given a letter, a legal letter, y nos entregaron una orden judicial that we must cease and desist all religious activities. que debemos cesar y desestimar contra nuestras actividades religiosas. We were devastated. Estábamos devastados. And in the following weeks, Y en las semanas siguientes, months, meses, there are many media reports spreading misinformation and lies about us and about me personally. había medios de comunicación que difundieron información errónea y acusaciones falsas sobre nuestro trabajo y sobre él personalmente. And in that moment, Y en ese momento I remembered what that man said to me 2 months earlier. recordé lo que ese hombre me dijo 2 meses atrás. It was no longer abstract, Ya no era algo abstracto. and it became an encouragement Se, that God had not abandoned me. se convirtió en un consuelo de que Dios no me había abandonado. And despite the pressure, Y a pesar de la presión, every night I was at peace, todas las noches yo me sentía en paz and I slept well. y dormí bien. And over time, the truth was made clear. Y con el tiempo la verdad salió a la luz. And all the lies and false claims were exposed. Todas aquellas acusaciones falsas quedaron en evidencia. In fact, all of the people that had lied about us lost their jobs. Y de hecho toda la gente que mintió sobre nosotros perdió su trabajo. And not once did I have to defend myself. Y no tuve que defenderme ni una sola vez. I'm so grateful to the Holy Spirit Estoy tan agradecido con el Espíritu Santo that He gave that gift. que me concediera ese don And that man who I do not know y de que ese nombre al que yo no conozco was listening to the Holy Spirit. estaba escuchando su guía ese día. And what He spoke Y lo que él dijo was far more than human advice. fue mucho más que solo un consejo humano. It was a word from God. Fue un aliento de Dios, Más que. más que. Let's come back to our passage. Vamos a volver a nuestro pasaje. Apparently, these Corinthians Aparentemente estos corintios made it seem like some of these gifts, habían dado a entender que algunos de estos dones, particularly the dramatic, ecstatic gifts, particularmente los más espectaculares y exóticos dones, like speaking in tongues, como hablar en lenguas, that those were really spiritual. eran más espirituales. In fact, Paul uses a word here in Greek, Aquí Pablo utiliza una palabra en griego, charismata, carismata, to describe these supernatural gifts that the Corinthians really thought were cool. que parece referirse al tipo de dones sobrenaturales que los corintios pensaban que eran cool, Thought they were superior. que eran superiores. But Paul teaches in this passage Y Pablo afirma en este pasaje that there are no superior gifts. que no hay dones superiores. And he uses an analogy of the body to describe that. Y utiliza una analogía del cuerpo para describirlo. So let's read verse 14, Así que vamos a leer el versículo and then we'll jump to 14 17 through 20. y luego vamos a saltar del 17 al 20. 17 a 20. 20. Okay. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos.
algo salto. 17. Sí. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. I advise you to read the whole chapter when you go home tonight, Les invito a leer el capítulo entero cuando regresen a sus casas hoy. just because I think Paul's funny. Solo porque pienso que Pablo es Mira, divertido. ojo, wow. Mira el ojo. But what does this metaphor teach us? Pero ¿qué es lo que nos enseña esta metáfora? 3 quick things, and then we'll respond. 3 cosas rápidas y ahora respondemos. Number 1, La primera, the gifts should unite the body. los dones deben unir al cuerpo. The Spirit makes us more than a collection of individuals. El Espíritu nos da algo más que una simple colección de individuos. Through His gifts, A través de los dones, He creates a living community crea una comunidad viva, shaped by the very life of God. moldeada por la vida de Dios. The church is not a club. La iglesia no es un club, It's not a support network, no es un centro de apoyo, although it helps. aunque ayuda. It's not a group of friends, No es un grupo de amigos, though I think you're my friends. aunque son mis amigos. And it's not even a collection of people with shared values, Y tampoco es un conjunto de gente con valores compartidos, though we do. aunque lo somos. Something deeper is happening. Algo más profundo está pasando. The Holy Spirit is giving life to us together. El Espíritu Santo nos está dando vida juntos. Together, Juntos. we are the mosque of the Holy Spirit. Somos la Mosque. más que eso, más que del Espíritu Santo. We need one another Nos necesitamos del uno al otro, because none of us, porque ninguno, not leaders, no los líderes, not members, ni los miembros, none of us can fully grow ninguno puede crecer plenamente or become more like Jesus o parecerse más a Jesús on our own. por sí solo. Faith is far more than Sunday attendance La fe es mucho más que la asistencia al servicio los domingos or private spirituality. o la espiritualidad privada. In our Western culture of individualism, En una cultura moldeada por un individualismo, as followers of Jesus, como seguidores de Cristo, that we must know that following Him is not merely a personal experience. debemos recordar que seguir a Jesús no es meramente algo personal, It's a communal experience. sino es algo profundamente comunitario. And when the Holy Spirit is active among us, Y cuando el Espíritu Santo está trabajando por medio de nosotros, ordinary people, la gente ordinaria, we become something more. nosotros no somos algo más. The unified body of Christ. El cuerpo unificado de Cristo. And every community centered on Jesus Y cada comunidad centrada en Jesús is therefore holy and sacred. es por lo tanto santa y sagrada. And that's incredible. Y eso es increíble. This is holy and sacred. Esto es santo y sagrado, But it's not because of our greatness, pero no es por nuestra grandeza, but because the Holy Spirit is working among us. sino porque el Espíritu Santo está presente y And our obrando. different gifts bring us together. Y nuestros dones distintos nos están manteniendo unidos. Secondly, the gifts show that unity and diversity of the community of faith. Segundo, los dones nos muestran la unidad y la diversidad de la comunidad de fe. Christianity is an orchestra, not a solo performance. El cristianismo es una orquesta, no es una actuación en solitario. True unity is not found in uniformity of instruments, La verdadera unidad no se encuentra en la uniformidad de los instrumentos. I once went to a concert Yo una vez fui a un concierto that was 400 tubas. donde había 400 tubas. It was interesting, Fue interesante, but it was not beautiful. pero no era bonito. What matters is that we play our different instruments. Lo que importa es que nosotros estamos tocando nuestros distintos instrumentos, But we're playing the same song pero estamos tocando la misma canción together. juntos. The song is La canción es Jesus is Jesús, Lord. Jesús es el Señor.
And no matter how you see yourself, Y no importa cómo se vean a sí mismos, God has given you something valuable to contribute. Dios ha dado algo muy valioso para contribuir. Offer your talents to Him. Ofrécele sus talentos. Nurture them for His glory. Cultívalos para su gloria. And use them to serve others. Y utilízalos para servir a los demás. You matter to this community. Eres importante para la comunidad. God wants to work through you. Y Dios quiere obrar a través de ti. I will never be a dog drawer, Yo jamás seré un dibujante de perros, but I don't need to be. pero no necesito serlo. Todd can do that. Todo lo puede hacer, But there are no superior gifts. pero no hay dones superiores. These spiritual gifts, these charismata, Estos carismatas they're not achievements, no son solo logros they're not possessions, ni posesiones, they're gifts. from son God. dones de Dios. And the Holy Spirit chooses how to distribute them. Y el Espíritu Santo elige cómo distribuirlos. And every gift Y cada don is precious to the Holy Spirit, es precioso para el Espíritu Santo and it's essential for us together. y esencial para nosotros que somos su pueblo. As I've already said, Como ya lo dije, these gifts direct our attention to Jesus. estos dones dirigen nuestra atención a Jesús. This is what Paul is saying in the very first verses we read in verses 4 through 6. Eso es lo que hemos leído en los primeros versículos del 1 al 4. 4 a 6. Eso, del 4 al 6. The ancient world was familiar with claims of supernatural power. El mundo antiguo estaba familiarizado con las afirmaciones They de had their, poder they had their sobrenatural. temples, Tenían templos, their magicians, sus magos, their prophetic oracles. sus oráculos y profetas. They filled the Greco-Roman world, Llenaban el mundo grecorromano, especially in a city like Corinth. especialmente en una historia como los Corintios. They would have known about all these supernatural things. Él no sabe mucho sobre estos dones sobrenaturales, But Paul reminds them pero Pablo les recuerda the gifts of the Spirit are completely different que los dones del Espíritu son completamente diferentes, because they're centered on one truth: porque se centraban en una sola verdad: Jesus is Lord. Jesús es el Señor. The gifts are not about us. Los dones no son sobre They're about nosotros, Jesus. son sobre Jesús. Our world today has its own versions of this kind of spirituality. Nuestro mundo hoy tiene sus propias versiones de espiritualidad falsa, And we got astrology and palm readers, como la astrología, los quirománticos, secret prayers and knowledge, el conocimiento secreto but mostly endless online self-help y un sinfín de recursos de autoayuda that gives you vague predictions and promises about your life, que prometen predicciones vagas y falsas de esperanza, but they give you false hope. pero nos dan falsas esperanzas. The gifts of the Spirit are not fortune telling. Los dones del Espíritu Santo no son adivinación, They're not mystical entertainment. no son entretenimiento místico, They're how the Holy Spirit points you and me to Jesus. son la forma en la que el Espíritu Santo nos señala a ti y a mí hacia Jesús. Again, these are not things that we possess, that we own. Recordamos que estos no son dones que nosotros poseemos, It's not things that we control. no son cosas que controlamos, But it's how the Holy Spirit includes us in His work, putting Jesus at the center of all things. pero son la manera en la que el Espíritu Santo nos incluye en su obra, haciendo de Jesús el centro de todas nuestras cosas. We're going to have the worship team come on up. Venga la gente del worship. We're going to close in singing. Vamos a concluir y a cantar. And as we sing, Y mientras cantamos, I may have raised more questions than answers I gave you. puede que haya dado más preguntas que respuestas, But I just want our community to say, pero yo solo quiero que nuestra comunidad diga, Holy Spirit, Dios, Espíritu Santo, make us more than. ahora llévanos más hacia ahí. Do more than Haz más que in our lives and through our lives. en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. So how should we respond to this text? Así que, ¿cómo debemos responder a este texto? We need to seek the giver of the gifts. Tenemos que buscar al dador de dones. Pray to the Holy Spirit. Reza al Espíritu Santo. Say, help me be attentive to your voice. Digan, ayúdame a estar atento a tu voz. I need you. Yo te necesito. Our community needs you. Nuestra comunidad te necesita. Secondly, start serving others for Jesus' glory.
Segundo, empiecen a servir a otros por la gloria de Jesús. In my experience, En mi experiencia, the supernatural gifts los dones supernaturales are given to us se nos son dados when we've already begun to serve one another. cuando ya empezamos a servir los unos a los otros. Take your talents, Tomen sus talentos bless this community, y glorifiquen esta comunidad. and maybe God will do more than Y quizás Dios haga más que when we're here on Sundays, cuando estamos aquí los in our domingos, life groups, en nuestros grupos de vida, or when we're having a cup of coffee o together. cuando estamos tomando una taza de café juntos. Thirdly, Tercero, expect the Holy Spirit to use you, esperen a que el Espíritu Santo los utilice. not just the pastors, No solo los pastores, your gifts. sus dones. And I pray Y yo oro that you would know de que ustedes sepan the Holy Spirit says to you, que el Espíritu Santo les está diciendo, I want to use you, yo quiero utilizarlos and He will, y lo haré. and we need you. Y nosotros nos necesitamos. So we're going to stand, Así que nos vamos a levantar, we're going to pray, vamos a orar. and then as we sing, Y mientras cantamos, in your own way, en sus propias palabras, ask the Holy Spirit to use you. pídanle al Espíritu Santo que los utilice.